¿Te has preguntado alguna vez qué fue de los apóstoles después de la resurrección de Jesús? Aquellos hombres sencillos que lo dejaron todo por seguir a Jesús, sobrevivieron y predicaron el Evangelio, pero sus vidas no concluyeron de la manera habitual. Sus muertes estuvieron marcadas por un heroísmo y un martirio extraordinarios. Hoy hablaremos de esto. 12 personas, 12 terribles y notables aventuras. Si crees que murieron por causas naturales, te equivocas. El camino de estos apóstoles estuvo plagado de desafíos, persecuciones y tragedias que ilustran el precio que pagaron por su inquebrantable confianza en Cristo. Así que, si quieres descubrir estas historias enigmáticas y llenas de devoción, quédate con nosotros hasta el final. Empezaremos con el apóstol Juan, comúnmente conocido como el discípulo amado. Juan tenía un hermano llamado Santiago y descendía de Zebedeo y Salomé. Fue uno de los 3 discípulos más cercanos a Jesús, junto a Pedro y su hermano Santiago. Juan presenció acontecimientos cruciales como la transfiguración de Jesús y el último banquete, en los que se arrimó al Maestro. También estuvo al pie de la cruz cuando Jesús fue crucificado. Tras la ascensión de Jesús, Juan desempeñó un papel importante en la iglesia primitiva. Propagó el Evangelio por numerosos lugares, entre ellos Éfeso. Sin embargo, al igual que los demás apóstoles, sufrió persecuciones a lo largo de su carrera. Juan se enfrentó a fuertes amenazas y fue brutalmente castigado por Domiciano, el emperador romano conocido por su dureza hacia los cristianos. Según la creencia cristiana, Juan fue sumergido en una olla caliente de aceite. Para sorpresa de todos, sobrevivió ileso. Este milagro enfureció al rey, que lo desterró a la isla de Patmos. Allí, Juan tuvo visiones apocalípticas que se recogieron en el libro del Apocalipsis, incluido en la Biblia. A diferencia de los demás apóstoles, Juan murió de muerte natural en Éfeso en el año 100 de Cristo, a la edad de 94 años. Incluso después de su muerte, ha habido rumores desconcertantes sobre su entierro. Según la tradición, cuando el emperador Constantino descubrió la tumba de Juan, el cadáver no estaba allí. Otro apóstol famoso fue Santiago, hermano de Juan y descendiente de Zebedeo. Santiago fue uno de los seguidores más cercanos de Jesús y estuvo entre los pocos que presenciaron milagros extraordinarios, como la curación de la hija de Jairo y la angustia de Jesús en el huerto de Getsemaní. Tras la resurrección de Cristo, Santiago tuvo un final espectacular. Según el capítulo 12 de los Hechos, el rey Herodes, Agripa I, ordenó la muerte de Santiago para apaciguar a los judíos. El método exacto de su muerte no está claro en las Escrituras, aunque la tradición cristiana sugiere que fue decapitado o asesinado con una espada. Santiago fue el primero de los 12 apóstoles en ser crucificado, y su asesinato marcó el inicio de una oleada de persecuciones contra los cristianos. No solo Santiago, sino también otro apóstol llamado Santiago, hijo de Alfeo, murió trágicamente. Aunque Santiago ocupa un lugar menos destacado en las Escrituras, su contribución al cristianismo primitivo fue significativa. Según la tradición cristiana, fue arrojado desde el pináculo del templo de Jerusalén y tras recuperarse, apedreado hasta la muerte. La imagen de Santiago arrojado desde lo alto y apedreado se convirtió en un símbolo de su fe inquebrantable frente a la adversidad. Pedro, el apóstol de carácter impulsivo y apasionado, también tuvo un final cruel. Jesús le llamó Pedro, que significa roca en griego, para simbolizar su fe inquebrantable. Pedro fue el primero en reconocer a Jesús como el Mesías y presenció la transfiguración de Cristo. Sin embargo, su trayectoria estuvo marcada tanto por periodos de tremenda fe como por momentos de vulnerabilidad, como cuando rechazó a Jesús 3 veces antes de ser ejecutado. Tras la resurrección de Jesús, Pedro se convirtió en un líder clave de la incipiente iglesia. Difundió el Evangelio por numerosos lugares antes de aterrizar en Roma. Allí tuvo un final horrible. Durante la persecución de los cristianos por el emperador Nerón, Pedro fue encarcelado y condenado a muerte por crucifixión. Sin embargo, según la leyenda, Pedro pidió que la crucifixión fuera colgada de lado porque no se sentía digno de morir de la misma manera que Jesús. Fue crucificado en lo alto de la colina Vaticana, que posteriormente se convirtió en la Basílica de San Pedro. Andrés, hermano de Pedro,
fue otro apóstol que murió de forma horrible. Es famoso por haber presentado a su hermano a Jesús y por haber estado presente en momentos cruciales de la vida de Cristo. Tras su resurrección, Andrés reanudó su objetivo de predicar el Evangelio en numerosos lugares, incluida Grecia. Andrés fue condenado a muerte por crucifixión en Patra, Grecia. Sin embargo, su cruz tenía forma de X, lo que se conoció como la Cruz de San Andrés. Andrés, como Pedro, deseaba una crucifixión diferente a la de Jesús, mostrando humildad. Incluso en la cruz, Andrés siguió predicando a todos los que querían escucharle, y su fe persistente se convirtió en un poderoso testimonio para todos. Felipe, el apóstol de Betsaida, también es recordado como un trágico mártir. Felipe fue uno de los primeros en ser llamados por Jesús y desempeñó un papel importante en la alimentación de los 5,000 al entregar a Jesús al joven de los panes y los peces. Tras la ascensión de Cristo, Felipe proclamó el Evangelio por todo el mundo hasta que fue crucificado en Hierápolis, Asia Menor, hacia el año 80. Según la leyenda, Felipe fue crucificado de espaldas o apedreado hasta la muerte, simbolizando su fe con el sacrificio definitivo. Veamos ahora a Tomás de Aquino, comúnmente conocido como Tomás el Incrédulo. Se hizo famoso por dudar de la resurrección de Jesús, declarando que solo creería si pudiera tocar sus heridas. Esta duda se alivió cuando Jesús se le acercó y le instó a tocar sus heridas. Tras este encuentro, Tomás pronunció una de las declaraciones de fe más poderosas del Evangelio: Señor mío y Dios mío. Así, el relato de Tomás nos recuerda la necesidad de la fe, especialmente en tiempos de duda. Tras la resurrección de Cristo, Tomás salió a predicar el Evangelio, llevando la palabra cristiana a lugares aislados. Según las creencias cristianas, llegó a la India para crear iglesias y evangelizar a mucha gente. Por desgracia, su viaje a la India terminó trágicamente. Los que se oponían al mensaje de Tomás utilizaron lanzas para asesinarlo. Su tumba, que aún se conserva en Chennai, India, se ha convertido en destino de peregrinación, y su historia de fe y valor sigue inspirando a las futuras generaciones de cristianos. Veamos ahora el relato de Bartolomé, uno de los 12 apóstoles cuya vida está igualmente rodeada de misterio. En el Evangelio de Juan se le conoce como Natanael, y su primer encuentro con Jesús es memorable. Jesús elogió a Felipe por ser un verdadero israelita, sin falsedad, cuando lo llevó a Cristo. Bartolomé, como los demás apóstoles, recorrió el mundo predicando el Evangelio. Viajó a la India y convirtió al cristianismo a muchas personas, entre ellas Tomás. Sin embargo, su comentario provocó la indignación de las autoridades locales. El emperador Astiages, enfurecido por la propagación de la nueva doctrina, ordenó el duro encarcelamiento y tortura de Bartolomé. Según la leyenda, fue desollado vivo y luego crucificado de costado. El salvajismo de su asesinato refleja la resistencia de Bartolomé a la persecución, pues permaneció fiel a Cristo hasta el final. Su fortaleza se convirtió en un modelo para los cristianos, demostrando cómo la fe puede perdurar incluso en las circunstancias más difíciles. Mateo, a veces conocido como Leví, fue otro apóstol que murió brutalmente. Mateo era recaudador de impuestos antes de ser llamado por Jesús para acompañarle. Su conversión es un ejemplo de cómo Jesús veía más allá de la superficie y penetraba en el alma de sus discípulos. Mateo, autor del primer evangelio del Nuevo Testamento, sigue configurando la fe de los cristianos hasta nuestros días. Tras la resurrección de Jesús, Mateo llevó el evangelio a numerosas regiones del mundo, incluida Etiopía. Como muchos otros apóstoles, murió mártir. Según la leyenda, Mateo fue asesinado con una espada mientras predicaba el evangelio. El cambio que se produce cuando alguien se conmueve por el mensaje de Cristo y está dispuesto a dejarlo todo por esa fe, se ve en su vida y en su muerte. Simón, comúnmente conocido como Celote, es uno de los apóstoles de los que menos información se recoge en las Escrituras. Su nombre, Celote, sugiere que pudo haber sido miembro de un movimiento político que buscaba liberar a Israel del dominio romano. Sin embargo, cuando Simón conoció a Jesús,
se dedicó totalmente a la causa espiritual del reino de Dios, dejando de lado cualquier celo patriótico para seguir al Maestro. Tras la resurrección de Jesús, Simón recorrió el mundo para proclamar el Evangelio. Viajó a lugares como Persia, donde se enfrentó a una feroz resistencia. Según la historia, Simón sufrió un martirio espantoso. Fue rebanado en dos, uno de los métodos de muerte más severos de su época. A pesar de lo salvaje de su muerte, Simón sigue siendo un símbolo de compromiso y fervor por el reino de Dios, sacrificando su vida por la fe. Por último, relatemos la narración de Judas Tadeo, también conocido como Lebeo Tadeo o Judas el hijo de Santiago. Judas Tadeo, aunque se le menciona brevemente en los Evangelios, fue una figura importante en la iglesia primitiva. Fue él quien en la última cena preguntó a Jesús por qué se había revelado solo a sus apóstoles y no a todo el mundo. Esta pregunta reflejaba un fuerte deseo de desentrañar el misterio de la revelación divina. Tras la resurrección de Cristo, Judas Tadeo se embarcó en una misión para proclamar el Evangelio en muchos lugares, entre ellos Mesopotamia e Irán. Según la leyenda, fue asesinado en Persia junto con Simón el Celote. Según algunas fuentes, Judas Tadeo fue asesinado con un hacha, mientras que otras indican que fue atacado con piedras. A Judas Tadeo se le considera patrón de las situaciones desesperadas, pues representa la esperanza en medio de la desesperanza. Por último, llegamos a la historia más angustiosa de todas, la de Judas Iscariote, el traidor. Judas es famoso por entregar a Jesús a las autoridades religiosas por 30 monedas de plata. Su adulterio es uno de los sucesos más enigmáticos de la Biblia, y las razones que lo motivaron siguen siendo fuente de considerable debate y especulación. Algunos sugieren que Judas no estaba satisfecho con el reino que Jesús proclamaba, mientras que otros apuntan a su ambición. Judas se sentía fatal por haber traicionado a Jesús. Intentó devolver el dinero de plata a las autoridades espirituales, pero éstas rechazaron su petición. Desesperado y sin esperanza de redención, Judas se ahorcó. Su muerte es un recordatorio aleccionador de las consecuencias de la desobediencia y el arrepentimiento sin perdón. Con la excepción de Judas Iscariote, todas las narraciones de estos apóstoles demuestran una fe y una fortaleza tremendas. Se enfrentaron a la persecución y a tristes muertes porque se negaron a renunciar a su fe en Cristo. Sus vidas estaban comprometidas con la promoción del Evangelio, y sus muertes estuvieron acompañadas de llanto. Incluso ahora, sus experiencias inspiran a los cristianos de todo el mundo a vivir con más tenacidad y valentía. Ha llegado el momento de hablar del hijo de Alfeo, Santiago, a veces conocido como Santiago el Menor. En los Evangelios solo se le menciona brevemente, por lo que su vida y su ministerio son prácticamente desconocidos. Sin embargo, fue uno de los 12 apóstoles de Jesús y desempeñó un papel importante en la iglesia primitiva. Según algunos estudiosos, Santiago el Menor pudo ser primo de Jesús, ya que se le identifica como hijo de María de Cleofás, pariente de la madre de Jesús. Santiago, líder de renombre en la comunidad cristiana de Jerusalén, se dedicó a edificar la iglesia local y a difundir la fe cristiana. Sin embargo, su confianza en Jesús le hizo entrar en conflicto con las autoridades judías, lo que le costó la muerte. Según la tradición cristiana, Santiago el Menor fue llevado hasta el pináculo del templo de Jerusalén y luego arrojado a tierra. A pesar de su caída, siguió con vida, y sus atacantes lo apedrearon hasta la muerte. La perseverancia de Santiago, incluso frente a tales atrocidades, sirve como un fuerte recordatorio de su inquebrantable devoción al Evangelio. A continuación, tenemos a Felipe, una de las primeras personas invitadas por Jesús a acompañarle. Felipe es bien conocido por su ardiente fe y su implicación directa en momentos clave de la vida de Cristo. Fue él quien presentó a Natanael, o Bartolomé, a Jesús, lo que demuestra el deseo de Felipe de llevar a otros a experimentar al Mesías desde el principio. Felipe también estuvo presente en acontecimientos críticos, como la multiplicación de los panes y los peces, cuando se preguntaba cómo alimentar a tanta gente con tan pocos medios. Tras la resurrección de Jesús, Felipe emprendió un viaje para proclamar el Evangelio por Grecia, Siria y Asia Menor.
A lo largo de sus viajes, Felipe realizó varios milagros, lo que le granjeó partidarios y detractores. Según las enseñanzas cristianas, Felipe fue capturado y crucificado en Hierápolis, en la actual Turquía. Su muerte estuvo marcada por un último testamento de fe, ya que continuó predicando a la gente a su alrededor a pesar de su agonía. Su valor y perseverancia hasta el final fueron un ejemplo para todos los cristianos. Andrés, hermano de Pedro, fue otro apóstol que murió en tristes circunstancias. A pesar de vivir a menudo a la sombra de su hermano más renombrado, Andrés fue una figura importante en la misión de Jesús. Fue él quien, después de conocer a Jesús, envió a Pedro al Maestro, destacando su papel como el que vincula a la gente con la verdad. Andrés, uno de los primeros discípulos, desempeñó un papel decisivo en la predicación del Evangelio tras la resurrección de Cristo. Andrés viajó a varios lugares para propagar la palabra cristiana, incluida Grecia, donde desempeñó un papel importante en el establecimiento de la iglesia en Bizancio, que finalmente se convirtió en Constantinopla. Según la tradición cristiana, Andrés murió en Patras, Grecia. Fue atado a una cruz en forma de X, que se conoció como la Cruz de San Andrés. Andrés, que se negó a ser crucificado de la misma forma que Jesús, permaneció aprisionado en la cruz durante 2 días, predicando a todos los que acudían a verle a pesar de su angustia. Su determinación de predicar el Evangelio hasta el final de su vida lo distingue como un gran ejemplo de compromiso. Por último, llegamos a Pedro Nerin, que es posiblemente el más conocido de los apóstoles. Destaca por su liderazgo en la iglesia primitiva y por ser aquel a quien Jesús dijo: «Sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Mateo 16:18. Pedro, también conocido como Simón, era un pescador galileo que aceptó la invitación de Jesús de convertirse en pescador de hombres. Su importancia en el Evangelio es innegable. Presenció varios de los milagros de Jesús, afirmó su fe en el Mesías y luchó con sus propios defectos, como negar a Jesús 3 veces antes de su ejecución. Tras la resurrección de Cristo, Pedro asumió la jefatura de los apóstoles y viajó a Roma para promover el Evangelio. Sin embargo, sus creencias le pusieron en conflicto con el emperador Nerón, que culpó a los cristianos del gran incendio de Roma. Pedro fue capturado y condenado a la crucifixión, pero pidió ser crucificado de espaldas, afirmando que no merecía morir de la misma manera que su Señor. La crucifixión de Pedro, que tuvo lugar en el año 64 después de Cristo, se convirtió en un símbolo de humildad y compromiso, cimentando su posición como una de las piedras angulares del cristianismo. Concluimos con el relato de Judas Iscariote, el apóstol que traicionó a Jesús. La traición de Judas es uno de los capítulos más conocidos de la Biblia, ya que entregó a Jesús a las autoridades religiosas a cambio de 30 monedas de plata. A pesar de ser uno de los 12 elegidos, Judas fue persuadido por Satanás, lo que le llevó a traicionar al Mesías. Tras comprender las consecuencias de su traición, Judas intentó devolver el dinero, pero la tristeza se apoderó de él y se entregó. Su triste desaparición nos recuerda el impacto aplastante de la vergüenza, así como la necesidad de un arrepentimiento genuino y la confianza en el perdón de Dios. Los 12 apóstoles de Jesús siguieron caminos diversos, pero todos tenían una herencia común: una confianza inquebrantable en Cristo y la dedicación a difundir el Evangelio por todo el mundo. Sus muertes, a veces brutales, ilustran el precio que pagaron por su devoción a Jesús, y sus historias siguen inspirando a los cristianos de todas las épocas a seguir los pasos de Cristo a pesar de las barreras o la persecución. Todos los apóstoles nos enseñan algo sobre la fe y el valor. Eran personas modestas, pero se convirtieron en poderosos instrumentos en manos de Dios. Sus vidas y sus muertes demuestran que un verdadero cristiano está dispuesto a seguir al Maestro, aunque ello conlleve sufrimiento y martirio. Que sus experiencias nos inspiren a vivir sin miedo y con lealtad, sabiendo que al final nuestra esperanza está en el Señor. ¿Cuál de estas historias te ha influido más? Comparte este video en la sección de comentarios y cuenta la historia de los apóstoles para que más gente pueda conocerla. Si te gusta este material, suscríbete al canal y activa las alertas para no perderte futuros videos. Ruego a Dios que te bendiga y hasta la próxima.